estar platicando y otros temas importantes, relevantes para la industria. En esta ocasión tenemos la presentación de Vitesco con Alberto, y nos dará muchísimo gusto conocer un poco más de todo lo que se ha hecho en relación a sostenibilidad para darle seguimiento dentro de la asociación. Muchísimas gracias. Adelante, Alberto. Sí, Carat, muchas gracias. Voy a compartir. ¿O ya estaba compartido? No. Sí, primeramente, si me permites, vamos a dar una introducción de tu semblanza. Alberto, bueno, es R&D and Engineer Head in Vitesco Technologies, Vitesco Technologies México. Comenzó su carrera hace más de 25 años en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en Cuernavaca, Morelos. Alberto Romero, desde 1999, se ha dedicado al desarrollo de la electrónica automotriz, inicialmente en Siemens Automotive, siendo miembro fundador del Centro de Desarrollo de Guadalajara en el año 2000. El ingeniero Romero ha sido parte elemental de la trayectoria corporativa de este centro y también ha ayudado al crecimiento y evolución de este grupo como uno de los centros de desarrollo más importantes de México. También ha colaborado con la industria y la academia en la transformación de perfil de los egresados, preparando recursos valiosos no solo para la manufactura, sino también para la ingeniería de productos. A lo largo de su trayectoria en Vitesco Technologies, ha liderado grupos multidisciplinarios de desarrollo, ha sido project manager en múltiples proyectos y actualmente es el director de ingeniería para Vitesco Technologies en el país, así como director del Campus Guadalajara, que el día de hoy desempeña funciones no solo de R&D, sino también corporativas. El impulsar la movilidad limpia es la misión de Vitesco Technologies, una significante contribución para el cambio tecnológico más importante en hasta el momento en la historia de la industria automotriz. Y bueno, también Vitesco Technologies se ha unido al proyecto Polestar, que tiene como meta cero emisiones, no solo reducir, sino tener cero emisiones para el 2040. Bienvenido, Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y bueno, adelante, tienes el micrófono. Sí, muchas gracias, y gracias también por la presentación. Me va a ayudar para entrar pues de una vez en materia, ¿no? Me avisan me confirman cuando vean la pantalla. Sí, todo bien, adelante. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Por ahí ahorita en la semblanza de la actividad que yo he hecho, menciona por ahí una cadena de compañías, ¿no? Lo que pasa es que se ha venido transformando, y desde que yo he venido trabajando en la industria, ya saben, ¿no? Este juego corporativo de las compañías que se transforman, se unen unas con otras, se separan, se venden. Mi carrera sí comenzó desde Siemens Automotive, y desde entonces pues vengo desarrollamos productos para electrónica automotriz. En ese momento fue cuando se funda el Centro de Desarrollo de Guadalajara. Y bueno, a lo largo de este camino, el último, digamos, evento grande en ese sentido, pues es la separación de Vitesco Technologies como compañía independiente de Continental Automotive, ¿no? La razón de esta separación es crear una compañía pues independiente, completamente enfocada a la movilidad sustentable, a la movilidad que sea, en este caso, amigable en todos sentidos, con el planeta, con su ambiente. Y entonces, pues Vitesco Technologies tiene que ser también congruente con esta declaración. Y entonces, pues, a lo que nosotros nos dedicamos es a la movilidad limpia de manera sustentable. Y bueno, la movilidad, pues, normalmente la entendemos como el mover personas, el mover servicios, el mover bienes, pues, normalmente también es ligado a la industria automotriz. Entonces, en la empresa y a raíz de su creación,
hemos definido pues un nuevo valor, un nuevo conjunto de misión, de visión, en este sentido, incluso también de valores, y los vemos y los representamos con esta pirámide que tenemos aquí, ¿no? Donde arriba está nuestra visión, y donde pues de repente aquí el juego de palabras usa la E mucho, ¿no? Y en inglés pues suena un poquito más llamémoslo así, motivador, es electrified, emotion, everywhere. En ese sentido pues es eso, ¿no? Estamos utilizando, estamos escogiendo utilizar la tecnología de la electrificación y lo hacemos pues con todo el corazón, con un gran compromiso en esa emoción y queremos estar en todos lados. Evidentemente la industria de la movilidad no solamente son vehículos, son de repente cuestiones de transporte, cuestiones también de vehículos de recreación, y a veces lo platico así, ¿no? Desde motos y patines eléctricos hasta impulsar de repente generadores en barcos, en la industria, en camiones comerciales, ¿no? La misión pues es esa, es impulsar la movilidad limpia, y para esto hemos definido áreas de enfoque en las cuales trabajar, ¿no? Lo de arriba se logra de repente con varios o diferentes tipos de trabajo o acciones en diferentes áreas, ¿no? Ser un líder tecnológico, definitivamente. Dedicamos mucho tiempo a temas de innovación, a temas de tratar de ofrecer soluciones que nadie más provee o que nadie ha pensado. Evidentemente esto se tiene que hacer también mediante un manejo responsable de la empresa y que siga siendo de alguna manera rentable y por la cual entonces los inversionistas nos elijan, ¿no? Todo esto se hace con gente, todo esto se hace con gente como nosotros que entra a la empresa, todos trabajamos en conjunto, nos capacitamos, creemos en esto y evidentemente pues nos hace ser entre todos una gran compañía. Para al final pues la misión principal también ser un impulsor de la sostenibilidad, ¿no? En ese sentido pues estos son algunos de los ejemplos, algunas de las consecuencias de trabajar, de tratar de ser una empresa como la que tenemos, ¿no? Impulsar la movilidad limpia, que ya la he mencionado un par de ocasiones, trabajo justo y diversidad, ahorita también es un tema en tendencia, definitivamente tratar de ser inclusivos o serlo en todos los aspectos posibles y tratar de, para las diferentes áreas de negocio de la compañía, tener todo tipo de representantes en nuestra sociedad, porque la diversidad pues nos enriquece, ¿no? Protección del clima y, como comentaba, somos un actor importante en el transporte de bienes, de mercancías, y entonces, pues, mediante un abastecimiento responsable, ¿no? Al final, pues, buscamos también la seguridad de todos nuestros empleados, no solamente en centros de desarrollo, pues, evidentemente también en las plantas de producción, y eso también lo hacemos, pues, con el uso eficiente de recursos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo hemos ido implantando esto. Aquí, bueno, de información ya un poco más de detalle, pero que indica cómo la compañía ha venido midiendo o ha venido incrementando de repente estos indicadores de rendimiento. Y cómo, por ejemplo, en el año 2021, el porcentaje del negocio que teníamos, que ya se basaba en estas soluciones eléctricas, ha venido aumentando año con año. Ahora mostramos ya cifras del 2022, entonces pasa del 10.6% a un 11.9%, donde los ingresos y el porcentaje de negocio pues ha ido aumentando, ¿no? En un momento dado, esto será, pues, digámoslo así, el negocio tradicional, porque también lo tenemos, de impulsar o de ofrecer soluciones, por ejemplo, para soluciones de combustión interna, pues irá disminuyendo cada vez más, ¿no? Y para esto, pues también hacemos una gran inversión en temas de electrificación.
Para 2021 no tenemos datos porque pues fue el mismo año que hubo la separación de Continental, pero entonces ya para 2022 tenemos el primer año donde pudimos medir cuánto fue esta inversión. Evidentemente esto va a seguir y para el año que entra pues podemos presentar que llevamos en 2023, pero definitivamente es una de las cosas en las que estamos definitivamente invirtiendo y de nuevo siendo congruentes con el objetivo de nuestra presencia en el mundo empresarial. En otros aspectos también, de aquí mencionamos, por ejemplo, cifras que tienen que ver con el tema de neutralidad climática. De acuerdo, pues todos conocemos, hemos oído hablar del Acuerdo de París sobre el cambio climático, pues Vitesco Technologies también de alguna manera toma información de ahí, toma valores de referencia y entonces en este sentido el Acuerdo de París ha definido que pues todos los que están suscritos se comprometan a limitar o a disminuir o a frenar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados y tomando estas medidas, pues bueno, compensar los gases de invernadero, ¿no? En este sentido, ahí vemos también los datos de 2021 y de 2022, donde vemos, por ejemplo, que la contratación externa que está haciendo la compañía, sobre todo, por ejemplo, que tenga que ver con electricidad renovable, pues es al 100%. Podremos pensar, bueno, ¿cómo le hacemos o cómo nos aseguramos? Pues bueno, evidentemente la compañía tiene esta intención y en este sentido así de repente contrata la electricidad. O sea, ya cuando se revuelve en la red, ya cuando, digamos, entra a la CFE, pues no sabemos el origen, ¿no? Pero de entrada nuestra intención es, y ha sido, y se contrata la energía y se paga un extra, diciendo, bueno, pues nosotros queremos energía renovable, ¿no? También, respecto al uso de recursos, y en este sentido hablamos tanto de todas las materias primas, también de temas de aire, de agua, de emisiones, contaminación, pues también tenemos estos indicadores clave, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, tema de certificaciones. Por ejemplo, la 14001, que tiene que ver con sistemas de gestión ambiental, el número de empleados cubiertos y que están dentro de la certificación debido a sus actividades y sus acciones dentro de la compañía, pues incrementa en nuestro caso del 91.4 a 93.5 del año de nuevo de la creación de la compañía al año pasado, que podemos medir, ¿no? Hay otro estándar, el ISO 50001, que tiene que ver con la certificación de la gestión de la energía, e igual, ¿no? Los empleados que están contemplados, que están enterados, que están capacitados, que están en ese sentido listados para obtener la certificación también crece. Y estos números pues son mundiales, ¿eh? No estoy hablando necesariamente de México, pero sí en este sentido menciona el porcentaje de los empleados de la compañía. Finalmente, el tema de recuperación de residuos y disposición de ellos. Materiales pueden ser o no peligrosos, pero también que tanto de lo que nosotros desechamos se puede o se manda a reciclar, pues también se toma en cuenta y cada vez estamos haciendo que aquello que nosotros desechamos sea otra vez, alguien lo reciba, alguna empresa que lo pueda reciclar, alguna empresa que le pueda dar buen fin, y en ese sentido, en el mejor de los casos, pues se vuelve a utilizar, ¿no? En el tema de personas, en el tema de la gente, bien, pues nuestro valor principal aquí es la gente, ¿no? Son nuestros colaboradores. Y en este sentido, nosotros intentamos que los empleados estén dentro de la compañía, pues lo más satisfechos posibles. Y cuando uno intenta medir la satisfacción de los empleados de la compañía y cómo ellos pueden también desempeñarse en ella, pues se miden varios aspectos. Uno es definitivamente la satisfacción desde el punto de vista
profesional, pero también la personal, ¿no? Entonces, la idea, el esfuerzo que se hace en la compañía es ofrecerle a todos nuestros colaboradores condiciones de trabajo justas, atractivas, mediante prestaciones, mediante actividades que hacemos en las diferentes localidades, celebrando cumpleaños, celebrando de alguna manera fechas significativas, el Día del Padre, el Día de la Madre, preocupándonos por su salud, digamos, personal, psicológica, dándoles oportunidades de crecimiento, accediendo a nuevos puestos, cada vez de más responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de indicadores en este sentido. Uno de ellos le llamamos el Net Promoter Score o empleado promotor neto, que lo que intenta medir es, y plantea una pregunta muy, muy particular dentro de un conjunto ahí que hay grande, es, bueno, ¿tú le recomendarías a un compañero, a un familiar, a un empleado de otra empresa, a alguien que conozcas, que viniera a trabajar a Vitesco Technologies? Y entonces, los valores que vemos aquí, pues es en porcentaje. Estos son valores, de nuevo, mundiales. Me gustaría decir, y no está aquí documentado, pero definitivamente en México somos líderes en este sentido. Ayudamos básicamente a que el promedio suba. Nuestros valores andan sobre el 70% en este Net Promoter Score. Y bueno, es un factor en el cual la compañía de repente está creciendo. Es un valor que de repente pudiera ser, decir, híjole, esto es poco, esto es mucho. Tomemos en cuenta que la empresa está en más de 50 localidades alrededor del mundo, con más de 38,000 empleados. Entonces, existen muchas culturas, existen muchas maneras de entender la relación laboral. Entonces, no siempre y no en todos los casos, así como nosotros en México entendemos este factor, se entiende en otros lados. Pero bueno, decir eso, ¿no? Que nuestra manera de ver la vida y nuestra manera culturalmente de afrontar el trabajo hace que en México seamos líderes en este sentido. En el otro aspecto es, ¿qué porcentaje de mujeres, hablando en temas de diversidad y en un mundo pues, empresarial, ingenieril también, ¿no? De repente dominado por hombres tradicionalmente, ¿qué porcentaje de mujeres en posiciones directivas tenemos? Ejecutivas y ejecutivas senior, pues también ha ido aumentando. 2021 el 13% a más del 15% en el 2022. Este es un aspecto, un factor que pues todo mundo ataca desde sus diferentes trincheras. En el área, por ejemplo, de ingeniería, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que es donde nosotros estamos, pues seguido vamos, ¿no? A escuelas, a secundarias, a veces hasta primarias, a preparatorias, y llevamos de repente varias de las chicas que trabajan con nosotros en áreas de ingeniería para platicar con los alumnos, para platicar con las alumnas sobre todo, quitar de repente estigmas, paradigmas de que ciertas carreras no son para las mujeres y demostrando lo exitoso que son, lo apreciadas que son mujeres en áreas de investigación y desarrollo, pues les mostramos eso y la verdad es que es bastante inspirador, bastante motivador ver cuál es la reacción y creemos que al momento hemos cambiado ya, al menos en la cabeza de muchas personas que nos han oído y esperamos de repente que tengamos más mujeres en el futuro aplicando estas áreas de trabajo. Finalmente, bueno, casi para terminar, pues también tiene que ver con nuestros proveedores, cómo trabajamos y nos relacionamos con terceros a la hora de hacer lo que hacemos, a la hora de producir lo que producimos, ¿no? Tenemos también que ser congruentes en este sentido. Si yo me dedico a la movilidad limpia y resulta ser que mis plantas y con mis empleados, yo exijo, yo pido y yo digo que me conduzco de manera, en este sentido, en línea con lo que digo en temas de sustentabilidad, en cualquier sentido ambiental o con la gente, etcétera, pues también la verdad es que tengo que hacerlo con la gente que trabajo, con mis proveedores.
Si yo tengo todos mis, digamos, procesos, voy a usar la palabra verdes, pero el proveedor que me provee de componentes electrónicos, de tarjetas de circuito impreso, de repente de carcasas de aluminio, mi proveedor de transporte, etcétera, ellos no están obrando de la misma manera, pues entonces ahí la cadena se rompe, ahí la cadena no vale. Entonces, también nuestros proveedores tienen que adherirse a este código de conducta. También nuestros proveedores estamos buscando y mediante los contratos y discusiones con ellos, nosotros vemos y validamos que ellos también estén tratando o estén ya implementando pues este tipo de iniciativas, ¿no? Ahí vemos que en el 2021 este porcentaje, lo empezamos a medir en ese momento, que se adherían a este código de conducta estaba en el 90% y sube al 92% en el 2022. Y en el otro valor, que es el tema de los proveedores de materiales de alto riesgo que ya han hecho su evaluación, en este caso lo tenemos cercano al 30%. Y no tenemos datos para el 2021 porque, de nuevo, todavía en ese momento no lo comenzábamos a medir. Y bien, en la empresa, igual, ¿no? Con los trabajadores es cómo hacemos que el trabajo sea menos peligroso, sea menos riesgoso, ya sea por las circunstancias mismas de la actividad o incluso por el manejo de sustancias, temas de ergonomía, de exposición a luz, de exposición de ruidos, etc. Estamos constantemente en esta supervisión y entonces fomentamos activamente pues, que nuestros empleados se muevan también y trabajen dentro de un ambiente saludable. De repente en una oficina que tiene que ver con factores, pues a lo mejor de ruido, de iluminación, de temperatura, de aire acondicionado, pero de repente en una planta de producción, aparte de todos estos, también tiene que ver con el flujo de materiales, con vibraciones, de nuevo, se vuelve muy complejo. Y sin embargo, este es uno también de los aspectos fundamentales que nosotros nos ocupamos de revisar. Entonces, aquí también vemos los indicadores, porcentajes de cobertura de colaboradores bajo certificación de la ISO 45001, que tiene que ver con sistemas de gestión de salud y seguridad. También el porcentaje, ya lo teníamos alto, el 91.2% en 2021, sube a 91.5% en el 2022. Y la tasa de accidentes, aquí tal vez sea el único factor que sea más delicado aquí tal vez de evaluar, en el sentido de que pues nos movemos de repente en algunos casos, tal vez en una oficina no lo veamos, ¿no? Pero los ambientes industriales, inherentemente en algunos casos por el manejo de maquinaria o de equipos de trabajo, pues son un poquito más sensibles, ¿no? Y hay que tener mucho más cuidado. Pero también vemos que en este caso la tasa de accidentes se reduce. Y desde 2021, de tener 1.9 accidentes por cada millón de horas trabajadas, lo reducimos a 1.7 accidentes en el 2022. Bien, vamos a pasar a otro área de temas. Y es, bueno, la sostenibilidad en la industria automotriz. Lo que mencionamos aquí es cómo y tal vez el regreso de la pandemia para acá, y creo que lo vemos en muchas industrias, sobre todo la industria automotriz, que ha sido tan afectada por el tema de los cortos, de muchos componentes. Nosotros hemos, en este sentido, incrementado también mucho nuestra cambio o nuestro ajuste a la proporción de los componentes que nos estamos pidiendo, pero que ahora son definitivamente para hacer productos para electrificación, componentes especiales para realizar módulos electrónicos para electrificación. En el 2022 invirtieron 10.4 millones de euros en pedidos de este tipo de componentes, que es más del doble
de la cifra del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia en la compañía, en el mundo, en el mercado es imparable. Todos ustedes, todos nosotros que estamos en la industria automotriz lo conocemos. La electrificación no es a ver si va a pasar, ya está pasando, y aquí más bien de repente habrá preguntas, es qué tan rápido va a pasar. Pero si nosotros mencionamos aquí que la inversión que tenemos en componentes para electrificación se duplica de un año a otro, nos da una idea de la velocidad que esto está tomando. Algunos de los ejemplos de soluciones que estamos teniendo para la movilidad limpia son productos como estos. Son, en este caso, el tipo o el nuevo tipo de productos que vamos a ver en nuestros vehículos. Estos son algunos ejemplos, hay muchos, muchos otros. Solo mencionar en algunas de estas conversaciones que estamos acostumbrados de repente a oír, y desde que somos pequeños, ¿no? Los componentes que tienen nuestros vehículos. Y ya sea que a nosotros mismos nos haya tocado meterle mano o solucionar un problema en nuestro vehículo, o porque oíamos a nuestro papá cuando él lo hacía, o cuando llevábamos algo al taller y oíamos, no sé, cables del distribuidor y bujías. Ya no se usan, pero creo que todos conocemos la palabra el carburador, el alternador y todo eso. ¿Qué creen? Todo eso está cambiando. Todo eso ya no va a existir en un vehículo electrificado o eléctrico. Todavía en los híbridos los vamos a estar viendo un rato, pero incluso ya los vehículos híbridos tienen un juego nuevo de componentes que necesitamos acostumbrarnos a conocer, a oír nombrar. Ya hablamos de convertidores de DC-DC, ya hablamos de cargadores, ya hablamos de administradores de baterías, ya hablamos del eje eléctrico. Y entonces aquí tenemos este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas concentran de repente un alternador, un generador, un convertidor de DC-DC, un motor eléctrico, por ejemplo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los vehículos mild hybrid o híbridos suaves, tenemos este tipo de componentes que traen ya un motor, traen ya un inversor. Acordémonos que los motores funcionan con corriente alterna. Tal vez ya me estoy poniendo un poquito técnico, ¿no? Pero las baterías de los coches son de corriente directa. Entonces, esa energía de directa hay que cambiarla alterna para entonces poder cambiar el motor. Entonces, pues hablamos de que tenemos que tener inversores, ¿no? Y la verdad es de que cuando hablamos de coches híbridos, estamos hablando de coches que son normalmente mucho más pesados que los coches de combustión interna convencional. ¿Por qué? Porque aparte de tener todo el sistema, vamos a llamarlo así, del motor de combustión, también estamos añadiendo baterías, también estamos añadiendo el peso de estos motores y componentes nuevos, ¿no? Estamos añadiendo en algunos casos también los componentes del cargador. Entonces, también se requiere que estos productos sean lo más ligeros posibles, los más compactos posibles. A fin de cuentas, los coches no han aumentado de tamaño. Y si les estamos metiendo dos motores al mismo tiempo y que tienen que caber en el mismo lugar, pues ustedes podrán entender los retos, ¿no? Tienen que ser lo más ligeros, lo más compactos, lo más potentes posibles para que podamos incorporarlos, ¿no? Aquí vemos de nuevo estos ejemplos y en cual, como también de una generación a otra, por ejemplo, MR3 al MR4, pues de repente ya la generación que viene es un 25% menos pesado y sin embargo pueden ofrecer la misma potencia y también el costo se ha reducido cada vez más. Vamos a pasar al último ejemplo y es uno de los proyectos en los cuales Vitesco Technologies está participando. Polestar, para los que no lo conocen, déjenme ir un poquito en 30 segundos de historia. Polestar era una división de vehículos de alto desempeño de Volvo, el fabricante sueco. Polestar es ya ahora una compañía independiente. También se dedica a la generación, a la creación de vehículos
eléctricos o electrificados, y tienen un proyecto que se llama Polestar 0. ¿Qué significa Polestar 0? Pues bien, que de aquí a el 2030 se va a generar el primer vehículo completamente neutral, en el cual todo el proceso de fabricación del vehículo pues sea neutral para el ambiente con 0 emisiones de CO2. Y no solamente al armar el vehículo, también todos los componentes utilizados armando el vehículo deben haber sido producidos de la misma manera. Hablamos de la congruencia y de lo que yo hablaba hace unos minutos, donde también nosotros pedimos y exigimos a nuestros proveedores que trabajen de esta manera y en este sentido. Entonces, esto de Polestar 0, pues no es tan sencillo. Están metidos, aquí viene el listado, institutos de investigación. De repente hay tecnología que se necesita para hacer lo que queremos hacer, que no se ha desarrollado. Inversionistas que también requieran, que crean en el proyecto y que lo impulsen también, ¿no? Gobiernos también nos están ayudando, organizaciones gubernamentales en Europa están metidas en esto, apoyando o ya sea con, digámoslo así, recursos económicos o también materiales, poniendo también a disposición estos centros de investigación y bueno, empresas que estamos participando y que creemos en esto. Vitesco Technologies es el proveedor de la electrónica para el tren motriz para este proyecto, Polestar 0. Y como lo mencionaba aquí, pues tiene que ver desde la extracción de las materias primas, el procesamiento de los materiales, cómo son ensamblados los diferentes componentes que van a ir en este vehículo, su producción, el transporte entre plantas y al final de cuentas también qué va a pasar con el vehículo. Algunos años después, cuando también, pues como todo en la vida deje de servir, también deberá ser de alguna manera eliminado o pues reciclado, tirado a la basura, por decirlo así, pero de la manera más responsable posible, ¿no? Que todas las partes también pueden ser utilizadas o sean desechadas de una manera sustentable. Entonces, representa definitivamente una alianza sin precedentes. Esto es un proyecto muy complejo, va a llevar todo este tiempo y bueno, en este sentido, pues Vitesco participa ahí, ¿no? Con esto, pues, termino mi exposición. De nuevo, Vitesco Technologies ayudando a transformar la industria automotriz a través de la sostenibilidad, siendo también congruente con esa sostenibilidad. Aquí están mis datos, mis redes sociales, mías y de la empresa. Y con esto les agradezco mucho. Y pues dejo de compartir por si existe alguna pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, sin duda la sustentabilidad va mucho más allá de la perspectiva medioambiental y este panorama que nos das de Vitesco nos muestra que todo este programa de sostenibilidad busca garantizar el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Sin duda, la industria automotriz y la sostenibilidad son temas estrechamente relacionados en la actualidad. Y bueno, agradecemos mucho tu ponencia. Tenemos un par de preguntas. Permíteme, por favor. Una de las preguntas. Vamos a dar lectura a las preguntas. Bueno, es una pregunta-comentario. Rocío Martínez dice, ¿podríamos visitar la planta para ver las mejores prácticas en eficiencia energética y los residuos de recuperación? Bien, sí, bueno, donde yo me encuentro, pues no es una planta, es un centro de ingeniería. Yo creo que si hablamos de las plantas, lo que tendremos que hacer, Rocío, pues es canalizarte con nuestros responsables de las plantas, en este sentido, pues para que puedan platicar contigo y ver cómo puede hacerse esto. Ok, igual que te contacten a ti y ya tú los canalizas, ¿no? Sí, conmigo o con Fernanda. Sí. Ok. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el impacto ambiental
de los vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de combustión interna? La pregunta la podríamos, yo creo que, entender desde varios sentidos. El impacto ambiental, por ejemplo, podemos llamarlo así, al momento de la fabricación del vehículo, podría ser uno. Definitivamente que ambos vehículos tienen, por su manera de fabricarse, tienen un impacto diferente. En sí, a la hora del armado del vehículo, pues es similar. Se fabrican en plantas muy, muy similares. De repente, cuando empezamos a hablar de componentes más bien como las baterías, pues ahí empezamos a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Hablamos de que se necesita minería, por ejemplo. Todos hemos oído hablar del famoso litio y de cómo se obtiene. Pero este litio, pues ya se viene obteniendo desde hace muchos años en las baterías de todo lo demás que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Nuestras laptops, nuestros teléfonos celulares, nuestras tablets, utilizan este tipo de baterías. Y lo único que está pasando aquí es que pues esto está sucediendo a mayor escala, pero no estamos introduciendo necesariamente procesos nuevos. Entonces, todavía en este momento, yo creo, y la industria lo ha venido haciendo así, el impacto pudiera ser como el mismo. Ahora, ya en la utilización, ya en el, vamos a llamarlo así, en la conducción, en el uso de los vehículos eléctricos, pues entre más electrificado esté, pues más, ahí sí vas a notar una gran diferencia. Voy a ir bien rápido, hay vehículos que conocemos como mild hybrid o híbridos suaves. Ya en ese momento tu ahorro de emisiones al ambiente va a ser del 25 al 30%. Ya un híbrido normal o completo te va a ahorrar hasta el 80% de las emisiones. Hay vehículos eléctricos o enchufables incluso, que todavía traen motor de combustión, que te sirven para andar 70, 80 kilómetros con la pura batería. Y entonces en ese momento, que son perfectamente para la ciudad, entonces completamente ahí el impacto es de cero. Y evidentemente cuando lo enciendes, pues a lo mejor sí va a ese 20% adicional. Pero por ejemplo, un vehículo ya completamente eléctrico, Tesla, por ejemplo, el único ejemplo que se nos viene a la mente a todos, pues ahí no hay nada de emisiones. En todo caso, el coche puede estar encendido todo el tiempo y no va a haber las emisiones, ¿no? ¿Dónde están de repente aquí los trucos en cuanto a cómo se generó la energía? ¿Cómo se generó la energía para cargar al coche? Y entonces esto va a depender de cuestiones que ya no tienen que ver con el vehículo, sino que tienen que ver más bien con las sociedades, con la infraestructura del país, por ejemplo, qué tanto los países están apostando por la generación de energías limpias y renovables, donde pues evidentemente existe un grado muy diferente de avance en este sentido, donde lo veas alrededor del mundo, pero que ya no tiene que ver con el coche. Y por último, pues está el deshacerte del coche. A fin de cuentas, si nosotros vemos, yo creo que todo el mundo hemos visto tiraderos de coches que se oxidan ahí en la intemperie y que no saben ni qué tipo de coche es. Evidentemente son todavía ahorita pues de combustión, y que también habrá en algún momento dado, va a pasar lo mismo con los eléctricos, con la salvedad de que precisamente como traen baterías, las baterías, todos sabemos, existe una manera también responsable de deshacernos de ellas. Y hasta ahorita los fabricantes ponen a disposición de los clientes que les compraron los coches la recepción de este tipo de baterías. Entonces, yo sé, y la respuesta es amplia, pero tiene varios componentes donde decimos, bueno, sí conviene, sí necesitamos migrar a la transición eléctrica, y sin embargo, sí, claro, hay puntos abiertos y hay tarea en este sentido en cuanto al impacto. Muchísimas gracias, Alberto. Manuel Flores, de Cetra Energía, pregunta, ¿tienen planes de expansión de plantas manufactureras para el 2023-2024? La respuesta breve es sí, pero no necesariamente creciendo o generando nuevas plantas. Lo que nosotros vamos a hacer es más bien empezar a reducir la proporción de productos para vehículos de combustión que tenemos, y probablemente también utilizando el espacio que estamos desalojando en nuestras plantas,
todavía un poquito que hacíamos productos para Continental nos va a generar espacio y entonces vamos a llenarlo con productos nuestros ya. Entonces, más plantas, soy muy directo, no va a haber. Sin embargo, el crecimiento de nuestras plantas y el aprovechamiento mejor de los recursos sí lo vamos a tener de manera interna. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta más. Fernanda Lisset. ¿Por qué se presenta un costo económico tan grande en un coche eléctrico comparado con uno de combustión? Si se presentan menores costos en los productos para generar un coche eléctrico. Bien, creo que aquí no está tan, bueno, si de repente el comentario se induce por lo que dije hace rato, de que estamos siendo más óptimos en la producción de nuestros productos, pues eso es cierto, pero también en la respuesta que di respuesta a lo que estás diciendo. Un coche eléctrico o uno híbrido, vamos a empezar por partes. En un coche híbrido, lo que estás teniendo, por fuera se ve el mismo vehículo, pero en un coche híbrido estás teniendo dos motorizaciones incluidas. Por eso es más caro un vehículo híbrido, porque tienes el motor de toda la vida y aparte tienes todo el sistema electrificado. Entonces, eso añade pues más contenido, más complejidad técnica, más componentes, más partes al vehículo. Entonces, pues eso lo hace más caro. O sea, estás obteniendo más en este sentido y tienes que pagar más. Ya después se va a compensar, porque evidentemente vas a se compensa y al final incluso hace offset. Y aunque saliera igual, aunque no ahorraras, en término económico, tú como persona, sí estás emitiendo menos contaminantes. Esto es, creo que lo que primero todos tendríamos que tener en mente. Ahora, un vehículo eléctrico. Oh, no te escuchamos, Alberto. Fer, ¿nos ayudas, por favor? No se escucha. Una disculpa, ahorita restablecemos, en un momento más restablecemos la conexión. Bueno, en lo que se restablece la conexión de Armando Cortés, también queremos aprovechar el espacio para dar un anuncio de nuestra colaboración que estamos armando con AMT. Entonces, por favor, Daniel, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Daniel García, gerente de ingeniería para AMT. Muchas gracias, Michelle, Armando, Alberto. Tan interesante presentación, sobre todo porque tocas los puntos claves de la sustentabilidad en una empresa como debe ser. Brevemente les explico, hemos hecho una colaboración directamente con la INA. Nosotros somos una asociación estadounidense que tiene presencia internacional y nuestra finalidad es compartir las mejores prácticas a nivel internacional en la parte de tecnología y manufactura. Entonces, acabamos de firmar un MOU hace algunos meses en donde vamos a compartir las mejores prácticas en entrenamiento técnico, sobre todo, porque hoy en México y Latinoamérica tenemos un déficit de mano de obra calificada. Y yo creo que todos los empresarios que están aquí se pueden dar cuenta de que las grandes rotaciones que tienen de personal, el encontrar el talento calificado es una vertiente y digamos, un obstáculo para seguir creciendo y seguir esparciendo los negocios y seguir especializando los procesos. Entonces, les comento, mi nombre es Daniel García, soy parte de la AMT en México para Latinoamérica y vamos a estar activamente participando en los comités para compartir las mejores prácticas de manufactura. También para asesorarlos como brazo tecnológico para sus procesos, ponemos a disposición nuestro equipo de ingeniería, así como nuestro equipo que está ubicado en Monterrey, que podemos empezar a trabajar con diferentes vertientes. Les agradezco mucho. Alberto, te cedo nuevamente la palabra. Aproveché para hablar un poquito de la colaboración que tenemos con INA. Sí. Adelante, muchas gracias.
Sí, Muchas discúlpenme, gracias. no sé qué pasó. ¿Sí me oyen, verdad? Sí, te Ya. ¿Me escuchamos. oigo? Fuerte y Gracias, claro. Alberto. Sí, disculpe, no sé qué le pasó aquí al internet en la oficina. Estaba bien rápido, discúlpenme, ¿no? Contestando la pregunta. Ya contesté por qué son más caros los vehículos híbridos y ahora voy a contestar por qué son más caros por ahora los vehículos eléctricos. Y tiene que ver un poco con la misma situación de la tecnología nueva que estamos utilizando y también con el volumen de las ventas. Si ustedes van a la calle y empiezan a contar los vehículos completamente eléctricos, pues evidentemente todavía son los menos. Todavía estamos en la parte donde la tecnología es cara al principio, ya existe, ya está disponible, ya el que la pueda costear la puede tener, definitivamente, pero mientras no se masifique, pues la ley del mercado, las leyes capitalistas son despiadadas. Si estamos hablando de productos que todavía son un poco de nicho, pues de repente sí, todavía los vamos a encontrar más caros. Sin embargo, cada vez más se están abaratando, cada vez más, y yo creo que si ustedes como yo están poniendo un ojo en los costos de los vehículos, ya vemos que ya casi todas las armadoras tienen versiones híbridas, incluso hay algunas que ya no venden vehículos puramente de combustión, y cada vez vemos ofertas y competidores al famoso e inicial Tesla que hubo. O sea, hay ahorita muchas más marcas que venden vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, definitivamente esto va a empezar, que van a empezar a reducir de precio, y va a llegar un momento que va a ser tal vez de las únicas opciones que tengas. Entonces, espero con esto contestar la pregunta, pero es un poco cuestión de tiempo. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, veo que hay otras dudas. Vamos a dar lectura a una pregunta más para finalizar la sesión de preguntas y respuestas. Les preguntan, ¿a qué retos se enfrentó Vitesco para obtener 100% energías renovables? Impuestos que hoy se establecen. Pues bueno, aquí voy a responder tal vez desde mi propia percepción. Y es que, pues, no en todos los casos, no en todos los países, no en todos los contextos, esto es posible de lograr. En el más sencillo de los casos, por ejemplo, en algunas de nuestras plantas nosotros hemos podido instalar, por ejemplo, paneles solares, ¿no? Hemos podido instalar, de repente, en Europa lo podríamos ver, plantas de generación en este sentido también sustentables, propias de la compañía, ¿no? En muchos otros casos, pues se tiene que comprar. Pero entonces también el reto es que no es en todos los ambientes y contextos y países posible obtener este tipo de energía. No sé si ustedes han visto, pero de repente se pide te preguntan que si quieres pagar un poquito más, ¿no? Cuando toman un avión, ¿no? Y si quieres poner un poquito más para, de alguna manera, apoyar el tema de la sustentabilidad. Y en ese sentido, pues, algunos lo hacemos, algunos otros no. Y lo que intenta hacer eso es que precisamente, al menos a la hora de la adquisición, tú estés apoyando la generación de las energías en este sentido. Entonces, pues ese es el reto. Yo creo que es una cuestión también de hacer consistente el diferente avance en la infraestructura eléctrica de los diferentes países, de disponibilidad de energía. De repente, en países donde hay mucha más potencia hidroeléctrica, lo vas a poder lograr. Donde hay más potencia eólica, lo vas a poder lograr. En aquellos donde pues se basen pesadamente en el uso de generación vía termoeléctricas, pues ahí lo vamos a ver complicado, pero y aún así, pues mediante una contribución adicional de que al menos yo quiero comprar y estoy comprando energía verde, es una contribución que podemos tener. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, en resumen, la industria automotriz reconoce la importancia de la sustentabilidad y está tomando medidas significativas. Perdón, es que escucho como un eco. Bueno, y está tomando medidas para reducir el impacto ambiental y social a través de la innovación y la colaboración.
Esperamos que la industria continúe progresando hacia un futuro más sustentable. Y bien, agradecemos a nuestro invitado, el ingeniero Alberto Romero, así como a todos los participantes en esta segunda sesión del Comité de Sustentabilidad. Sin duda nos hemos quedado con grandes enseñanzas y sobre todo nos ha quedado mucho más claro que debemos seguir impulsando la transición de la industria hacia energías sustentables. Y bueno, la industria automotriz se encuentra adelantada a otros sectores en el cumplimiento de los estándares globales de sustentabilidad. Aún nos quedan muchos desafíos estratégicos en este tema, pero sin duda somos de las industrias que más hemos fomentado esta transición. Le doy la palabra al director general, Armando Cortés, y muchísimas gracias nuevamente por estar en esta sesión. Muchísimas gracias, Michelle. Otra vez agradecer, Alberto, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Son temas que vamos a estar viendo seguramente con más interés a lo largo de los próximos años. Muchísimas gracias, Daniel, también por darnos a conocer esta alianza estratégica con la AMT. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Y solamente agregar la invitación a que participen en el Congreso Internacional de la Industria Automotriz, que se va a llevar a cabo del próximo 10 y 11 de julio en la Hacienda de los Morales. Va a haber una serie de temas muy relevantes referentes a la electromovilidad, al papel de las mujeres en la industria y cuestiones tecnológicas. Y también, ¿por qué no festejar junto con nosotros los 25 años de INAPACE Automecánica del 12 al 14 de julio en el Centro Citibanamex? Creo que va a ser una excelente exposición y, por supuesto, serán más que bienvenidos si nos acompañan. Pues, sin otra cosa, les agradezco mucho su tiempo a todos y espero que nos podamos ver pronto en el siguiente comité. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego.